Bueno, familia, vamos a compartir la palabra hoy. Vamos a meditar y a reflexionar, por ejemplo, en cosas que estamos viendo en la actualidad, como el lenguaje y las formas de comunicarnos. Años atrás, por ejemplo, hablo de la generación de los setentas, estaban acostumbrados a los telegramas, a las cartas. No había teléfonos celulares y la gente que tenía un teléfono era teléfono fijo de casa y prácticamente era un lujo, no era una necesidad. Los tiempos han ido cambiando y también los medios de comunicación se van actualizando. En los años 70 también empezó a salir la televisión. Igual no era común ver una televisión en todas las casas. Hoy es bien raro ver una casa sin televisión. Y los medios de comunicación siguen actualizándose, progresando de una manera vertiginosa que la verdad es que últimamente me han sorprendido demasiado. No solamente hablo de las computadoras o los dispositivos inteligentes, sino que hablo ya de las cuestiones que se manejan como accesorios smart, que se dice en inglés, ¿no? Que es inteligente, que ya hablamos de los microchips que ya están en los teléfonos, en los relojes. Y la verdad es que hay cosas que, por ejemplo, a las generaciones pasadas nos cuesta trabajo todavía comprender, porque ya incluso el mismo lenguaje va cambiando. La manera en que se usan las palabras han evolucionado, ha cambiado. La manera en que habla un jovencito actualmente y expresa sus ideas no es la manera en que hablaba una persona en los años 70, 80, 90. Y ya ven que actualmente hasta la misma sociedad se ha organizado para identificar a cada generación de manera diferente, que los millennials, que los centennials, que en fin, tantos métodos con el que se etiqueta a una generación, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con todo esto como manera de introducción es cómo estamos siendo testigos de esta evolución, de todos los cambios en la forma en que el hombre se comunica, de todos los cambios que esto ha traído obligadamente a su lenguaje, y las generaciones se han tenido que adaptar, se han tenido que esforzar por comprender, por aprender, por entender los diferentes tipos o estilos de lenguaje. Ahora, pensemos, si como sociedad, como seres humanos, las cosas van cambiando vertiginosamente de década a década y los medios de comunicación también y los sistemas o formas de lenguaje también, ¿qué sucede en las cosas de Dios? ¿Qué sucede en el ámbito espiritual? Por ejemplo, ¿ha cambiado el lenguaje del hombre hacia Dios? ¿Ha cambiado la forma en que se comunica el hombre hacia Dios? ¿O sigue siendo la misma? El hombre, entre el hombre, se adapta, cambia, evoluciona, crece y se esfuerza por ir siendo una mejor persona, por comunicarse mejor, por darse a entender mejor, por cambiar incluso palabras o expresión corporal o facial incluso. La gesticulación también forma parte importante de la comunicación. Bueno, ¿qué creen que esté sucediendo con la comunicación con Dios? Ahora, vamos a la Biblia y vamos a abrirla en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer versículo 1 y 2 y vamos a entrar al consejo de este día. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo tengo la versión de las Américas que dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, ojo, pongan atención en esto, otra vez. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, subrayen, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dice que Dios antiguamente ha hablado en muchas ocasiones y en muchas o de muchas maneras. Entonces, a ver, estamos hablando de lenguaje y estamos hablando de comunicación. ¿De qué manera se comunica Dios antiguamente con los hombres? En muchas ocasiones y de muchas maneras. Eso me llama la atención. Dios habla de muchas maneras. Me gustaría decirles, a ver, repitan conmigo. Dios habla de muchas maneras. Dios habla. ¿Cómo habla el hombre con Dios? ¿De muchas maneras? No. Desgraciadamente la realidad no nos ayuda a dar una respuesta positiva a esta pregunta. Los cristianos, la iglesia cristiana está muy acostumbrada a un método de lenguaje y a un método de comunicación muy sencillo, muy simple, y a esa forma de comunicación que usa el hombre con Dios se le llama simplemente oración. La única forma en que el hombre se comunica con Dios es a través de la oración. Y si a esto le agregamos la complejidad que el sistema religioso le ha agregado a este sistema de comunicación, y me refiero a la complejidad porque la religión te enseña, bueno, tú te puedes comunicar con Dios orando, pero si no eres santo, si no eres consagrado, si no eres casi perfecto, ¿Dios te escucha? No. El único método que usas para hablar con Dios es la oración. ¿Es seguro que Dios te va a escuchar? No, porque la religión te dice tienes que ser santo, tienes que ser consagrado. Bueno, para que me entiendas, si no ayunaste, si no leíste la Biblia esta semana, si pecaste, si no venciste tus tentaciones, si fuiste más sensible a tu carne y no al espíritu, entonces no importa cuánto ores, Dios no te va a escuchar. Híjole, entonces sí tenemos un grave o gravísimo problema de comunicación con Dios. ¿Cómo ven? ¿Se habían puesto a pensar en eso? Sin embargo, en Hebreos 1.1 dice que Dios habla en muchas ocasiones, no nada más los domingos, no nada más en el templo, habla de muchas maneras, no nada más de forma audible, no nada más a través de las escrituras. Dice el versículo 2, a través de los profetas, a través de los padres, de los patriarcas. Dios habla de muchas maneras y en muchas ocasiones. ¿Por qué la iglesia cristiana o por qué los hijos de Dios no hablan en muchas ocasiones y de muchas maneras? Solo una, la oración. Y a esa única forma de hablarle a Dios, la religión nos lo pone más difícil. Tienes que ser perfecto. Para que Dios te escuche, tienes que ser perfecto. Muchos sermones hemos escuchado donde dicen no hagas esas oraciones frías, apáticas, que no traspasan ni siquiera el techo de tu recámara o el techo del templo. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención últimamente, que como hijos de Dios, como cristianos, solo usamos un único método de comunicación, la oración. Cuando nosotros entre hombres, entre seres humanos, usamos muchas formas de comunicarnos. A ver, pensemos, todavía se usan las cartas, ¿no? Sí. Telegramas a lo mejor ya no. No, ya no. Ya no se usan, pero todavía se usan las cartas, todavía platicamos cara a cara, conversamos y las conversaciones tienen diferentes intenciones, ¿no? Una charla amistosa, una charla empresarial, una charla de consejería, una charla de afectiva, en fin. ¿De qué otra manera nos comunicamos? A través del teléfono fijo, teléfono de casa. Ahora también nos comunicamos a través del celular. Y el celular nos da muchas formas de comunicación. Nos da diferentes redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok.
y la gente se comunica de muchas maneras, en muchas ocasiones, hombre con hombre. Ujú. Ya no solamente haciendo oír nuestra voz, sino que ahora también nos podemos mirar por los dispositivos inteligentes. Ujú. Ya son videollamadas, donde no nada más nos oímos, sino que también nos vemos. Bueno, ¿y Dios? ¿Y Dios? Solo oración. Cuando Dios te habla, en muchas ocasiones, de diferentes maneras, por el profeta, por la Biblia, por el pastor, con voz audible, con un sentimiento, con una corazonada, con un pensamiento, con mensajes indirectos a través de un eh, texto en un anuncio, una frase en una canción, un sonido, También, ¿no? en sueños, con A profecía, través de una experiencia o a través de experiencias, de vivencias, de vivencias. cuántas formas Dios te habla. Y ahora, la pregunta obligada, ¿y de cuántas formas tú le hablas? Tenemos un serio problema de comunicación. No entre nosotros. Ahora, ¿qué pasa si no hay buena comunicación entre un hombre y otro hombre? Si no hay buena comunicación, No hay entonces una no hay relación. buena No hay relación. buena relación. Entonces, fíjense bien, espero que ya hayan comprendido el mensaje de este día. Si no tenemos una buena comunicación con Dios, jamás podríamos llegar a tener una buena relación con Él. Ah, pero ¿qué pasa si entre hombres tenemos una excelente comunicación? Nos comunicamos por Facebook, por Twitter, por Instagram, por WhatsApp, por teléfono, por videollamada, por pensamientos. Sí. ¿Sí? Por sentimientos. Es que sentimos lo mismo, es que pensamos lo mismo, somos empáticos, somos simpáticos. ¡Wow! ¿Qué relación existe entre un hombre y otro que se comunican así? Una relación bastante afable, amable, confiable, fluida, estrecha, afectiva. Interesante, ¿no? ¿Y Dios? ¿Le dejamos todo el trabajo a Él? Que Él nos hable de muchas formas, en muchas ocasiones, que siga usando los siervos, los vasos, los métodos, las estrategias que Dios quiera, pero yo solo la oración. Algo no está bien, eso está mal. Y puede haber una buena relación entre Dios y el cristiano si el método de comunicación es deficiente. No, por eso vemos que Dios confía mucho en nosotros, pero muchas veces nosotros no confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena comunicación. Solamente creemos muchos cristianos, o déjenme decirlo más agresivamente, ¿no? Muchos cristianos creen que Dios nada más habla los domingos en el templo, que nada más Dios habla a sus hijos que no han pecado. Estamos convencidísimos como religiosos cristianos que Dios únicamente tiene relación estrecha y afectiva con los que le obedecen. Porque si le desobedeces, Dios no es tu amigo. O Dios no te va a hablar. O Dios no te va a guiar. Dios no te va a dirigir. Dios no te va a hacer sentir cuánto te ama. Peor si pecaste. Prácticamente no puedes estar ni siquiera cerca de Dios. ¿Qué problema? Sí tenemos un problema de comunicación y por ende no logramos llevarnos bien. Lo puedo decir de esta manera, ¿no? No logramos llevarnos bien con Dios. Aunque Dios está poniendo todo de su parte, nosotros estamos poniendo muchos peros, muchos obstáculos y no logramos comunicarnos bien con Dios. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, pastor? Si Dios nos dio el ejemplo en Jesucristo.
¿Qué dice Hebreos 1:2? No, creo que desde el 1, ¿no? Ahora nos habla por medio de su Hijo. En el 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Dios todavía nos hace más fácil el método de comunicación o el lenguaje. A ver, hijo, ¿te cuesta trabajo hablar con el Dios Todopoderoso? Bueno, ahora el Dios Todopoderoso se va a hacer como tú. Y lo voy a hacer heredero, y por esa misma palabra, por esa misma bendición, yo creé el universo. Familia, ahora lo tenemos todavía más fácil. ¿Cómo? En Jesús. A ver, hay un texto que dice, entren ahora pues con confianza hasta el trono de su gracia. Con confianza entren hasta el trono de su gracia. No hay dificultades, no hay obstáculos. Dios quiere tener una buena comunicación con nosotros. Y ahora el lenguaje que está usando ya no son profetas. Ya no es la zarza ardiendo con Moisés, como con Moisés. Ya no es el arca de Noé, como con Noé. Ya no son las tablas de piedra, como con Moisés. Ajá. Ya no es el tabernáculo, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No, ahora es Jesús. Ahora es a través de Jesús que Dios quiere tener contacto con nosotros, comunicación, una relación, un medio de lenguaje o un método de lenguaje que Dios está usando ahora es Jesucristo. Y ahora a través de Jesucristo podemos tener la confianza de entrar hasta el trono Es Hebreos de su gracia. 4:16. Hebreos 4:16. Bueno, traducción viviente dice así. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Ahí? ¿En quién? En la confianza que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo habla alguien que tiene confianza? ¿Cómo habla? ¿Piensa en las palabras que va a decir? No. ¿Medita intelectualmente en las frases o en las ideas que va a transmitir? No. ¿Cómo habla alguien con confianza? Algo natural, que le sale natural. Entonces, ¿para qué memorizas oraciones? Sí. Entonces, ¿a quién quieres apantallar con palabras rebuscadas? Si es que podemos llamar oración a un montón de palabras repetidas, dichas sin emoción, ni sentimiento, ni corazón. Amada familia, hoy el tema es problemas de comunicación. Pero no entre nosotros, entre seres humanos, no. Nosotros y Dios. No hay problemas entre Dios y nosotros, ¿se dan cuenta? Dios sigue buscando ocasiones. Dios sigue buscando maneras para hablarte. Así. Para darte su mensaje. Para darte su consejo. Para darte de su sabiduría, de su amor, de su gloria. ¿Qué expresamos a la hora de comunicarnos? Expresamos sentimientos, expresamos pensamientos, expresamos emociones. ¿Qué hace Dios cuando nos habla? Exactamente lo mismo. Cuando Dios nos habla, nos revela su corazón, nos revela sus intenciones, nos revela su amor, nos revela su voluntad, nos revela su poder, nos revela su sabiduría. ¿Así entiende el cristiano el hablar con Dios? ¿Que se revelan todas esas cosas de Dios? Qué importante es hablar con Dios. Porque tristemente no llevamos una relación así, sino lo hacemos a veces por religiosidad, por costumbre, y a veces solamente nos comunicamos o hablamos con Él cuando tenemos una necesidad. Esa es tristemente la situación. Es una realidad muy triste. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros, así como Él es con nosotros seamos con Él, ¿no?
que lleguemos a tener una buena relación con Él. Cuando ahí dice que no es necesario, que Él sabe lo que nosotros necesitamos, y no hablo nada más de lo material en todas las áreas de nuestra vida. Y si nosotros tenemos una relación con Dios así muy íntima, Él va a saber lo que necesitamos y Él nos lo va a dar, tanto material, emocional, espiritual, todo eso. Incluso sin pedirlo. Sin pedir nada, porque Él ya conoce nuestro corazón. Es una relación muy, muy profunda, ¿no? Entre Él. Cuando alguien tiene buena comunicación, a veces hasta una mirada ya dice Sí. todo. Cuando tenemos buena comunicación con Dios, una mirada va a decir todo. No hay necesidad de palabras, pero sí hay expresión de sentimientos, sí hay expresión de emociones. Para allá vamos, familia. Pastora, ok, ¿usted quiere que tengamos comunicación con Dios muy por encima o superior a la oración? Por supuesto. Podemos expresar lo que somos, podemos revelar lo que tenemos, lo que pensamos, lo que sentimos, no solamente hablando. Pastor, es que yo también le doy mi adoración, yo también me comunico con Dios a través de mi alabanza. Ok, eso está bien. Pero sigue siendo un método religioso, sigue siendo un método sistemático, donde ya muchas veces el hombre con mucha facilidad termina haciéndolo por costumbre o por tradición. Ya no es una expresión de emociones y sentimientos honestos, fluidos, naturales. Sigue siendo un problema de comunicación. Dios no va a ser capaz, digamos, de entablar una relación estrecha con nosotros si nosotros no somos honestos, si nosotros no somos sinceros, si nosotros no nos si nosotros no nos desvestimos de religión y nos vestimos de relación. Si seguimos haciendo las cosas de forma religiosa, vamos a perder nuestra relación con Dios. Si Dios nos habla de muchas formas, ¿por qué nosotros solo le hablamos de una? El consejo hoy es, familia, hermanos, amigos, tengamos diferentes formas de comunicarnos con Dios. Busquémoslas y seamos honestos, seamos sinceros, seamos, ¿cuál sería la palabra? Francos. Seamos auténticos, genuinos. No quiero que copies al pastor, no quiero que copies al apóstol, no quiero que copies al santo. Sé tú mismo. Dios te creó con sus poderosas manos. Él te formó exactamente así como eres. Él no espera que cambies la voz. Oh, Santísimo Padre Celestial. No. Si Dios te dio voz de pitillo, pues entonces ¿para qué lo cambias? Sé auténtico, sé genuino. Dios espera oír tu voz, la que Él te dio. No vengas a pantallarlo en latín, en griego antiguo, ¿no? En hebreo. Usa la manga larga, en lenguas maravillosas espirituales, lenguaje angélico. No, hermano. Problemas de comunicación. Seamos genuinos, ¿no? Sé tú. Expresa tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, tal como Dios te las dio. Él es tu creador, es tu papá. Él no está esperando que vengas a hablarle con todo un drama tipo Televisa o TV Azteca. Tú no eres un actor de televisión. Bueno, hay muchos cristianos que sí terminan siendo actores de televisión cuando oran. Payasos. No, familia. Por eso no logramos tener una relación verdadera con Dios. ¿Por qué? Por problemas de comunicación. La oración es un método, sí, pero no es el único lenguaje. Tus pensamientos, tus sentimientos también es una forma en la que Dios quiere que le hables, donde Dios quiere escuchar tu corazón, donde Dios espera que tú reveles tus sentimientos, tu vulnerabilidad, tu debilidad. Dios espera que expresemos también nuestra humanidad.
Es lindo cuando un papá dice, oye, decir a su hijo, papá, no puedo, porque papá inmediatamente entiende que es la manera en la que es el momento en el que tiene que actuar, en el que tiene que intervenir. Pues así Dios, cuando nosotros nos atrevemos a decirle, Señor, no puedo, Él está esperando que se lo digamos. O a veces ni siquiera que se lo hablemos, sino con una mirada de te necesito, Dios va a intervenir. Ah, no, pero somos religiosos, superpoderosos, que no necesitamos a Dios y nosotros vamos a resolverlo a nuestra manera, con nuestras fuerzas y con nuestros métodos. Y dejamos a Dios fuera de nuestra vida. Y entonces eso es como que, como en mis tiempos de juventud, decían los chavos, y le dan a Dios cortina. No sé cómo se diría en el lenguaje moderno. Cuando ya ponemos atención en estos problemas de comunicación, ¿verdad que no es tan difícil entender el por qué muchos cristianos no tienen buena relación con Dios? Incluyéndonos. Vamos a corregir estos problemas de comunicación. ¿Amén? Vamos a ser sinceros, vamos a ser genuinos, vamos a ser auténticos, vamos a buscar, así como Dios buscó, lo leímos en Hebreos, así como Dios buscó diferentes ocasiones, diferentes maneras, habló a su pueblo por los patriarcas, habló a su pueblo por los profetas, a la iglesia le habla por la Biblia, le habla por sueños, le habla por profecía, le habla por visiones, le habla con voz audible, le habla con sentimientos, con pensamientos. Dios sigue teniendo muchas ocasiones y maneras para hablarnos. ¿Por qué no, pues, despertamos, abrimos los ojos y los oídos y buscamos ahora nosotros muchas ocasiones y muchas maneras para hablar con Él? Familia, no te sientas mal de hacerlo, de intentarlo, mucho menos de lograrlo. Porque, ¿cuál va a ser el resultado de ese esfuerzo? Vamos a comenzar a tener una buena comunicación con Dios y por ende tendremos una mejor relación con Dios. Ahora sí vas a saber que Dios es tu papá. No solamente vas a saberlo, lo vas a ver, lo vas a sentir, lo vas a experimentar, lo vas a vivir. Una buena comunicación producirá una excelente relación. ¿No te llevas bien con alguien aquí abajo en la tierra? Mejora la comunicación con esa persona. ¿Tienes dificultades con cierta parte de la familia, con un amigo, con un conocido? Date cuenta que es por falta de comunicación. ¿Tienes problemas con Dios? Entérate de una vez por todas que es por falta de comunicación. Habla con Él, con tu voz. Habla con Él, con tus sentimientos. Habla con Él, con tus pensamientos. Habla con Él, con tus emociones. Habla con Él, con tus necesidades, con tus proyectos, con tus inquietudes. Pero busca ocasiones y maneras de revelarte, de mostrarte, de acercarte a Dios. Dios no te va a rechazar. Dios te va a escuchar. Dios te va a prestar mucha atención. Él te ama y está esperando que te acerques a Él, pero con un corazón sincero. Amén. Y esos problemas de comunicación vamos a resolverlos de una vez por todas. Así es. Dios es bueno y nos está esperando con los brazos abiertos. Amén y amén.